Como están dando continuidad al cursado 2025 de bioestadística, vamos a comenzar a hablar de probabilidad. ¿Sí? Es una palabrita que posiblemente utilicen en sus expresiones habituales, o lo escuchen, la probabilidad de que llueva, la probabilidad de que el resultado de un evento deportivo sea tal o cual. ¿Sí? Es una palabra que se usa habitualmente. Nosotros le vamos a dar cierta formalidad y van a ver que en general, en la mayoría de los teóricos, así como siempre vamos a estar repitiendo la palabra población, la palabra muestra, muestreo, probabilidad también va a ser uno de los vocablos más utilizados en la cátedra de bioestadística a lo largo del cursado. Un par de definiciones de dos de los autores que tenemos en la bibliografía recomendada de la cátedra. Norman y Strainer nos dice que la probabilidad estudia la verosimilitud de que determinados sucesos o eventos ocurran o no con respecto a otros sucesos o eventos. Por ejemplo, el caso que les mencioné anteriormente. Si estamos hablando de que la probabilidad de que caigan precipitaciones es del 70%, al mismo tiempo estamos asumiendo que hay un 30% de que esto no ocurra. Y yendo a eso mismo o a una cosa parecida, otro autor nos dice, los hechos cuya frecuencia se expresan en términos de probabilidad miden la incertidumbre previa sobre la ocurrencia del hecho en un caso particular. Es decir, hay incertidumbre. Si hay un 70% de probabilidad de precipitaciones y un 30% de probabilidad que no, la incertidumbre es inevitable. No sabemos si va a llover o no va a llover. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que acostumbrarnos en bioestadística porque algo que alguna vez ya les mencioné y les vamos a ir mencionando siempre hasta el final. En estadística nunca estamos 100% seguros de los resultados de los experimentos que realizamos. Un poco de historia. Ya en el siglo XVII, ¿sí? La teoría de la probabilidad nace de la mano del Blas Pascal cuando fue consultado por jugadores, ¿sí? Jugadores de cartas, jugadores que utilizaban este, algunas, algunas herramientas matemáticas para calcular cuáles eran las posibilidades que tenían de ganar o de perder en un determinado juego de azar, y entendían que el azar participaba de alguna manera en los resultados que se iban dando, ¿sí? Pero hacía falta una teoría que sustentara esos resultados obtenidos. Un poco más adelante, otros investigadores como Gauss, Bernoulli, Laplace, Poisson, ¿sí? Fueron desarrollando teorías de probabilidad, ¿sí? Que son aplicables a distintos tipos de poblaciones o distintos tipos de variables. Nosotros vamos a volver a recordar estos nombres más adelante porque de varios de ellos sentaron las bases para algunos de los estudios que nosotros vamos a dedicar parte del cursado. Y recién en el siglo XX, ya con mucha trayectoria y mucho antecedente bien documentado referido a la probabilidad, se asentaron y desarrollaron algunas de las teorías matemáticas, ¿sí? Y se las definió formalmente a partir de axiomas y teoremas de probabilidad que dan un poco más de dureza, ¿sí? Un poco de contenido que nos posiciona dentro de un espectro conceptual que tenemos que dominar para entender algunas cuestiones relacionadas a la probabilidad. ¿Sí? Y con el advenimiento principalmente de eh, la computación, ustedes, la mayoría ya son nativos digitales, la computadora es algo que lo tienen incorporado, pero hace 50 años, hace 100 años no existían las computadoras, y la ventaja que tienen las computadoras, más allá de todos los usos que le podemos dar, es la gran facilidad que dan para hacer los cálculos. Entonces, eh, las teorías de probabilidad muy rápidamente pudieron difundirse, eh, extenderse en las distintas ciencias, y hoy la teoría de probabilidad se están aplicando en todas las ciencias, tanto las ciencias biológicas como las ciencias exactas, como las ciencias humanísticas, principalmente de la mano de, más allá del desarrollo teórico que ya existía, las computadoras nos permiten hacer aproximaciones a partir de grandes cantidades de datos y hacer análisis que sería prácticamente imposible desarrollarlos de manera manual o con el simple uso de una calculadora. Hoy en día, entonces, todas las cuestiones que se hacen a nivel científico, cuando se estudia en cualquier área de la ciencia, se terminan siempre midiendo
en términos de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, y ahora vamos a ver distintos métodos para determinar la probabilidad, siempre nos estamos refiriendo a modelos matemáticos. Un modelo matemático es una función que nos permite llegar a un resultado. Y tenemos dos tipos básicos de modelos matemáticos: los determinísticos, que son un poco los que no nos interesan, y los probabilísticos, ¿sí? Los determinísticos están relacionados con eh, las ciencias exactas y son aquellos los cuales, cuando las condiciones bajo las que se realiza un experimento se conocen de antemano y se pueden dominar de manera eh, perfecta, sin ningún tipo de alteración, el resultado siempre es el mismo. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, sencillo, fácil de interpretar. Nos pueden preguntar qué distancia va a recorrer un automóvil que viaja, en este caso a 100 kilómetros por hora, ¿sí? En 25 minutos. Y bueno, es una regla de tres simples, hay que saber cuestiones de velocidad, hay que saber de cuántos minutos tiene una hora, pero si este experimento o este ejercicio lo calculamos 10 veces seguidas, las 10 veces nos va a dar lo mismo. Y si ponemos el auto a marchar por la ruta y lo hacemos marchar a 100 kilómetros por hora y controlamos 25 minutos, nos va a dar siempre el mismo resultado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando los modelos son probabilísticos, aleatorios o estocásticos? Aleatorio o estocástico son sinónimos, ¿sí? Nos hacen referencia a que el azar de alguna manera está metido ahí dentro del resultado que vamos a obtener. Entonces, cuando nosotros estamos ante este tipo de modelo, ¿sí? Los resultados no pueden predecirse de antemano con la misma exactitud que en el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado está determinado por la casualidad, no está sujeto a leyes físicas. Entonces, iguales condiciones de realizar el experimento no nos aseguran igualdad de resultados. Habíamos dicho que si al auto lo hacíamos correr a 100 kilómetros por hora durante 25 minutos, la cantidad de veces que lo quisiéramos hacer siempre iba a recorrer la misma distancia, ¿sí? En este caso, vamos a repetir el experimento numerosas veces y los resultados van a variar. Por ejemplo, ¿a qué tipo de ejemplo nos referimos? Lanzar un dado, bueno, lanzar una moneda. Yo puedo lanzar el dado o la moneda la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Pero el resultado que voy a obtener luego de ese lanzamiento, ¿sí? No lo puedo predecir de antemano. Entonces, ¿en qué términos vamos a plantear los resultados? Lo vamos a plantear en términos de probabilidad. Ante dos resultados posibles, vamos a ver qué probabilidad tiene cada uno de ellos. Un ejemplo más biológico: sembrar 10 semillas y esperar su nacimiento. Y bueno, ¿cuántas semillas pueden germinar y nacer las plantas? Desde ninguna hasta 10. Ahora, si yo junto muchas macetas y en cada maceta pongo 10 semillas, no puedo estar seguro de qué es lo que va a pasar en cada una de las macetas. Si vamos a algo más aplicado a variables de tipo cuantitativas continuas, voy a muestrear animales, por más que sean de la misma raza, de la misma edad, que hayan sido criados en el mismo lugar y con las mismas condiciones. Cuando yo quiera determinar, por ejemplo, la probabilidad de encontrar animales de un peso determinado, y bueno, el resultado nunca va a ser predecible con exactitud. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar experimento aleatorio? ¿Sí? Va a ser un proceso que tiene las siguientes propiedades. Obviamente se efectúa de acuerdo a un conjunto bien definido de reglas. Obviamente que si el azar influye en los resultados y nosotros cada vez que hacemos un experimento cambiamos la regla del juego, y bueno, va a ser todo mucho más complejo. Entonces tenemos que asegurar un conjunto bien definido de reglas, pero la naturaleza del experimento va a hacer que los resultados posibles sean variados y los resultados se pueden repetir varias veces, ¿sí? Y a veces coincidir los resultados y otras veces variar. Entonces, imagínense ejemplos tan sencillos como los que les dije al principio: tirar una moneda, ¿sí? Tirar un dado. Bueno, los resultados diferentes pueden ir ocurriendo a medida que voy repitiendo el experimento
y no tengo manera de predecir con exactitud lo que va a pasar en el experimento siguiente. Entonces, el resultado de cada ejecución está sujeto a la casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Es al azar. O sea, no podemos controlar de ninguna manera el resultado del experimento y si no lo podemos controlar, no lo podemos predecir. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Porque sería muy ingrato pensar que vamos a repetir el experimento muchas veces y que como nunca sabemos el resultado que va a salir en la siguiente prueba que hagamos, nada sirve para nada. En realidad, existe una regularidad estadística, ¿sí? Por eso lo estudiamos en bioestadística. ¿Qué significa esto? Que si yo al experimento lo repito una infinidad de veces, muchísimas veces, la frecuencia relativa del resultado tiende a ser constante, ¿sí? Entonces, podemos ver muchos ejemplos, pero para adelantarnos un poquito. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro la moneda salga cara? Y bueno, no sé lo que va a pasar cuando tire la próxima vez, ni cuando tire la próxima, ni cuando tire la próxima. Sin embargo, yo sé que si tiro la moneda 1000 veces, o 10.000 veces, o 50.000 veces, aproximadamente la mitad de las veces caerá una cara y la otra mitad caerá la otra. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de regularidad estadística, ¿sí? Aquí tenemos el concepto de variable aleatoria, ¿sí? Toda aquella variable cuya respuesta ante la acción de un experimento no se puede predecir o esperar un determinado resultado con exactitud, ¿sí? Hasta ahora nosotros hablábamos de variables, ¿sí? Características que variaban de un individuo a otro. En este caso, le agregamos un poquito más a la definición y decimos que una variable aleatoria es aquella variable cuya respuesta ante la acción de un experimento no se puede predecir con exactitud, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a predecir los resultados? En términos de probabilidad. Ejemplos. Al exponer tres animales a la acción de una sustancia que estimula la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué es lo que uno podría esperar? Podríamos esperar que la frecuencia cardíaca aumente en todos los casos, así como si le damos una droga que disminuye la frecuencia cardíaca, podríamos esperar que disminuya la frecuencia en todos los casos. Ahora, ¿cuánto va a aumentar o cuánto exactamente va a disminuir? No lo podemos predecir porque es una variable aleatoria y en algunos elementos de la población va a aumentar un poco más o va a aumentar un poco menos. Yendo a los ejemplos más sencillos, el dado. Yo puedo tirar varias veces un dado, ¿sí? Lo que no puedo es predecir el resultado de cada uno de los lanzamientos en particular, ¿sí? Lo mismo que decíamos de la moneda, lo decimos del dado. Algunos elementos de probabilidad. El espacio muestral, ¿sí? Vamos a estar trabajando con experimentos. Los resultados de un experimento le vamos a dar un nombre, van a ser los sucesos simples, a los que vamos a llamar S. El espacio muestral va a ser entonces el conjunto de resultados posibles del experimento que no se pueden descomponer en otros sucesos, ¿sí? Por ejemplo, al lanzar un dado, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Y bueno, tenemos que ver cuántos sucesos simples pueden ocurrir si yo lanzo un dado. Y en realidad es de 6, ¿sí? Entonces, las 6 caras del dado van a ser cada una de ellas los sucesos simples. Y el conjunto de esas 6 caras del dado va a ser el espacio muestral, ¿sí? Incluye a todos los resultados posibles de un experimento. Y si yo quiero tirar el dado y tratar de predecir cuál es la probabilidad de que salga un 4, por ejemplo, el suceso simple igual a 4, y bueno, tendremos que ver de qué manera calculamos la probabilidad de que salga el 4. Pero tenemos que conocer cuántos sucesos simples hay para saber en qué espacio muestral nos estamos moviendo. Entonces, el evento o suceso, dado un experimento, llamaremos evento o suceso seguro al subconjunto o elemento seleccionado. En el caso de la cara del dado, si nosotros queremos tirar el dado y predecir que salga una cara determinada, a ese evento o suceso seguro que esperamos que ocurra, lo vamos a llamar éxito. En este caso, por ejemplo,
queremos tirar el dado y que salga un 3. Entonces, la probabilidad de que salga un 3 para nosotros va a ser la probabilidad de éxito. Por ahí hay cosas que le van a parecer que estamos repitiendo lo mismo, pero también tenemos la definición de punto muestral. Un punto muestral va a ser cada uno de los sucesos simples que puedan ocurrir dentro de un experimento E. Entonces, cada una de las caras del mencionado dado, el 3, el 4, el 5, cualquiera de ellos va a ser un punto muestral, ¿sí? O un suceso simple. Entonces, aquí empezamos a complejizar un poquito la cosa. Decimos, si en el experimento E queremos ver cuál es la probabilidad de obtener un 2 al arrojar un dado, este va a ser nuestro evento de éxito. En el mismo experimento, ¿sí? Llamaremos suceso no A, ¿sí? Y lo vamos a determinar así, a cualquiera de las otras 5 caras. Porque si yo tiro el dado, quiero determinar la probabilidad de que salga un 2, bueno, al mismo tiempo sé que puede salir alguna de las otras caras. Entonces, si a la probabilidad de que salga el 2 la llamamos probabilidad de éxito, a la otra probabilidad, a la probabilidad de que no salga el 2, la vamos a llamar probabilidad de fracaso. Entonces, bueno, habiendo avanzado en este tipo de nomenclaturas que nos van a servir para avanzar, vamos a ver los métodos que vamos a utilizar para estimar la probabilidad, ¿sí? Vamos a ver 3 métodos, ¿sí? Que difieren. En los 3 casos vamos a estar trabajando con variables aleatorias. En los 3 casos vamos a tener distintas maneras de calcularlo, ¿sí? Y la importante aquí en bioestadística es que ustedes se den cuenta qué métodos se están aplicando para cada uno de los tipos de variables que les podamos presentar como ejemplo, y obviamente, si hay que hacer algún cálculo, hacerlo con la fórmula correspondiente. El método más utilizado, que se usa, como dice aquí, en los juegos de azar, es el método teórico clásico. Y fíjese que dice a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Que nosotros podemos predecir la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿sí? Antes de realizar el experimento. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para poder calcular una probabilidad a priori por el método teórico clásico? Necesitamos conocer el espacio muestral completo y necesitamos conocer las distintas alternativas que nos van a dar éxito. Entonces, vamos a definir que si un suceso o evento puede ocurrir de H maneras diferentes, estas serían las distintas maneras que podemos obtener el éxito, de un número total de n maneras posibles, ¿sí? O sea, el n, el número total, incluye los eventos que nos van a dar éxito y los eventos que nos van a dar fracaso. La probabilidad P del evento o probabilidad de éxito es igual a H sobre n, ¿sí? Volvamos un poquito. Este se aplica a los juegos de azar, se aplicaría también a la moneda, se aplicaría también al dado. Entonces yo quiero una moneda. ¿Cuántos resultados posibles hay? 2. Hay 2 caras, hay 2 resultados posibles. La probabilidad de que al tirar la moneda salga cara es 1/2. Un resultado que me da éxito sobre 2 posibles. En el caso del dado, ¿cuál es la probabilidad de tirar un dado y que salga un 3? Bueno, hay una única cara que tiene el 3 sobre un total de 6 caras. Entonces, aplicaríamos esta fórmula 1/6. ¿Y por qué es a priori? Y bueno, si ustedes mañana deciden inventar un juego, ¿sí? Quieren inventar un nuevo juego parecido al bingo de lotería o a la quiniela o alguno de esos juegos, ustedes pueden calcular a priori la probabilidad de que salga un resultado, porque ustedes van a conocer el espacio muestral completo y van a conocer las probabilidades de éxito. Entonces, de esa manera ustedes tienen toda la información necesaria para poder calcular la probabilidad de un evento. Después tenemos el método frecuentista o a posteriori, ¿sí? Y fíjense que dice, se usa en medicina. Entonces, la fórmula es parecida a la del método a priori. Pero ¿qué pasa? Fíjense, después de registrar
n repeticiones de un experimento, o sea, no es como antes. Si mañana ustedes fabrican un dado que en vez de 6 caras tenga 7, y bueno, pueden calcular. No necesitan registrar n repeticiones del experimento, ¿sí? Le pueden agregar caras al dado y predecir el resultado. Hay veces que no se puede. ¿En dónde no se puede? En medicina, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja la medicina? Registra gran cantidad de repeticiones de un experimento y un suceso determinado va a ocurrir con cierta frecuencia absoluta. Por ejemplo, yo deseo determinar la probabilidad de que una persona contraiga una determinada enfermedad. ¿Qué necesito? Analizar una cantidad importante de pacientes, registrar cuántos tuvieron esa enfermedad, ¿sí? Esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, ¿se acuerdan que aprendimos a calcularlo para armar las tablas? De dicho evento definirá entonces la probabilidad como frecuencia relativa es igual a absoluta sobre n. Entonces, si por ahí usted mañana escucha en un estudio la probabilidad de contraer COVID, o la probabilidad de contraer dengue, o la probabilidad de contraer una enfermedad determinada es de tanto, ¿cómo se llegó a ese número? Y bueno, porque se analizaron tantos pacientes y se vio que la cantidad de enfermos era tal. Dividiendo el número de enfermos por el número total, nos da 0,10, 0,20, 0,05, y esa es la probabilidad que tiene cualquier otro elemento de la población de tener la enfermedad, ¿sí? O sea, es a posteriori. Necesitamos primero recoger la información para luego hacer la estimación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, la probabilidad de los cánceres más comunes diferenciados por tipo y por sexo. Obviamente el cáncer de mama en mujeres, el cáncer de próstata en hombres, ¿sí? Cáncer de cervicouterino en mujeres nuevamente, de testículo en hombres, ¿sí? Y otros cánceres que pueden darse en ambos sexos. Algunos se dan con mayor frecuencia en mujeres, como el de tiroides, otros se dan con mayor frecuencia en varones, como el de pulmón, ¿sí? Y este, esta probabilidad, fíjense, 73 cánceres detectados sobre un total de 100.000 mujeres, es la probabilidad que podríamos esperar de que la próxima mujer que se haga un estudio tenga cáncer, ¿sí? Obviamente ustedes saben que después aparecen algunos factores que podrían llegar a predisponer desde el punto de vista genético o podrían llegar a aumentar por las condiciones de vida de las personas. Pero en principio, si la única información que tenemos es la frecuencia absoluta sobre un total general de población, estas frecuencias absolutas, dividiendo por el n, en este caso sería 100.000 mujeres o 100.000 varones, nos va a dar la frecuencia relativa con la que podemos esperar que aparezcan esas enfermedades. Este ejemplo simplemente para mostrarle a ustedes cómo la frecuencia de cáncer en personas era relativamente baja, ¿sí? Hasta que aparecieron los cigarrillos y se hicieron de consumo masivo. Y fíjense cómo unos cuantos años después, en que empezó a incrementarse el consumo masivo de cigarrillos, fue aumentando la cantidad de personas con cáncer de pulmón, ¿sí? De muertes por cáncer de pulmón cada 100.000 personas. Entonces, cuando no había cigarrillos o no era tan fácil acceder a ellos, morían 10 o menos de 10 personas cada 100.000 por cáncer de pulmón, y luego de que el cigarrillo logró imponerse, 20 años después aproximadamente, este, empiezan a aparecer las consecuencias de fumar y se incrementó muy rápidamente la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. Esta es la tablita como la que habíamos hecho en las primeras clases, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad, esta es la distribución de personas que viven en hogares, cuál es la probabilidad de encontrar un hogar en el que vivan dos personas, 0,17 o 17%, ¿sí? Bueno, en este caso está redondeado. Pero eh, simplemente convertimos esta frecuencia relativa a probabilidad en el método a posteriori. Pero primero tuvimos que ir casa por casa preguntando cuántas personas vivían para después poder tener esa estimación.
Y por último tenemos el método empírico. El método empírico no tiene fórmula como los dos anteriores, ¿sí? Y es el método que se usa en deportes. Entonces, por ejemplo, en fútbol, juegan dos equipos y hay tres resultados posibles: local, empate y visitante. Se puede decir la probabilidad de local es 1/3 porque 3 son los resultados posibles. Eso sería para el método teórico clásico si yo tuviera algún juego en el que hay tres resultados posibles con igual chance de ocurrir. Sin embargo, en los deportes, ¿sí? Una vez que tenemos cierto conocimiento sobre el deporte y sobre los equipos que se enfrentan, en el caso del fútbol, podemos expresar o pronosticar el resultado posible, ¿sí? Ahora, no hay una fórmula para hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa la trayectoria del equipo, pero no solamente la trayectoria, se evalúa cómo viene jugando en el momento, se evalúa eh, que tal vez, por ejemplo, bueno, todos conocemos la selección argentina. Bueno, es lo mismo la selección argentina con Messi que sin Messi. No es lo mismo seguramente. Entonces, la probabilidad de que gane, o la probabilidad de que empate, la probabilidad de que pierda, aumenta, ¿sí? De acuerdo a que estén todos los titulares o no estén, al rival con el que se va a jugar, así se va a jugar en Argentina o se va a jugar en otro país. Entonces, todas esas cosas que afectan a los deportes, ¿sí? Nos hacen poner en la obligación de que este tipo de estimaciones solamente las hagan los especialistas. Pero los especialistas a veces también se equivocan porque después a la cancha entran 11 jugadores de cada equipo y la probabilidad puede cambiar. Aquí simplemente les traigo un ejemplo: pronósticos deportivos. Esto, cuánto paga local, empate o visitante, ¿sí? Está elaborado por los expertos, ¿sí? Y si en este caso River pagaba menos, si que gane River pagaba menos que gane Boca, pasó lo mismo. Esto fue en abril del 24, esto ahora la semana pasada, abril del 25. En ambos casos, los pronosticadores tenían mucha más fe a que iba a ganar River y por eso pagaba menos a que ganara Boca, ¿sí? Este año la pegaron, River le ganó 2-1 a Boca. El año pasado se equivocaron, River perdió 3-2 con Boca. Sin embargo, para los que armaron los pronósticos, era mucho más probable que gane River y por eso pagaba menos. Era mucho menos probable que gane Boca y por eso pagaba menos, ¿sí? Entonces, en los deportes, existe la posibilidad de estimar la probabilidad de un evento por método empírico, pero los resultados suelen ser este, mucho más, suele haber mucho más errores, mucho más variación que lo que pasa en los juegos de azar. Entonces, vamos a ver qué más vamos a utilizar: el método teórico o clásico. Entonces, en todo experimento aleatorio siempre vamos a tener incertidumbre sobre si ocurrirá o no un evento en particular, ¿sí? Como una medida de oportunidad o probabilidad en que vamos a expresar los resultados del evento, le vamos a asignar un número que va de 0 al 1. Es decir, nunca puede haber una probabilidad que tenga un valor negativo ni tampoco superior a 1. En el intervalo que va de 0 a 1 se van a encontrar las probabilidades. Si estamos seguros de que un evento va a ocurrir y decimos que tiene un 100% de probabilidad de ocurrir, le asignaríamos el valor 1. Dijimos que esto en general no ocurre, pero podría llegar a darse en ciertos casos, y ese evento entonces le vamos a asignar un valor de 1. Y obviamente, si tenemos la seguridad de que cierto evento no va a ocurrir, el valor asignado tenemos que ponerle 0. Nunca menor que 0, nunca mayor que 1. En general, todos los ejemplos que vamos a trabajar nosotros y los que se van a encontrar ustedes tienen valores intermedios. Por ejemplo, al realizar un experimento, el resultado me da que la probabilidad de que ocurra determinado evento en particular es de 1/4, ¿sí? Es decir, un valor de P de 0,25. Esto podría corresponderse, por ejemplo, a algún resultado en cruzamiento, de eso que ustedes hacían en genética en ICB, que teníamos la probabilidad, por ejemplo, de que salga un homocigoto recesivo cada 4 genotipos totales. Bueno,
0,25. Entonces, la probabilidad de éxito, si estamos en un estudio en la pregunta cuál es la probabilidad de obtener un homocigoto recesivo, es de 0,25. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el evento no ocurra? Es decir, de hacer el cruzamiento y que no salga un homocigoto recesivo. Si sabemos que la probabilidad de que salga el homocigoto recesivo es 0,25, la probabilidad de que no ocurra la vamos a calcular como 1 menos P. ¿Sí? Es decir, en este caso, 1 menos 0,25, 0,75. Esto es algo que también pueden encontrar. Existe una relación 3-1 de que el evento no ocurra. ¿Sí? Es decir, es bastante más probable que el evento para el que estamos calculando la probabilidad no ocurra a que sí ocurra, porque la relación que hay entre fracaso, en este caso, y éxito es de 3-1. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros les pidamos que calculen, lo tienen que hacer de esta manera. Por ejemplo, si nosotros decimos que en un salón con 200 estudiantes hay 40 que son de corriente, la probabilidad de seleccionar uno que no sea de corriente, ¿cómo lo vamos a calcular? Estamos calculando Q, porque estamos calculando la probabilidad de fracaso. Estamos calculando la probabilidad de que un evento no sea algo. Entonces, no estamos calculando éxito, estamos calculando fracaso. La probabilidad de ese fracaso se calcula como 1 menos P, ¿sí? Que es 1 menos el resultado de 40 dividido 120. Y fíjense lo que dice acá y está resaltado. Es incorrecto calcular 160 sobre 200. El resultado es el mismo, ¿sí? Pero acá yo estoy demostrando, al plantear la fórmula, que estoy calculando una probabilidad de fracaso. Y si hiciera esto, mi fórmula me estaría mostrando como una probabilidad de éxito. Entonces, la forma en que queremos que ustedes expresen, cuando les toque calcular una probabilidad de fracaso, es 1 menos P. ¿Sí? Vamos a ver algunos axiomas de probabilidad. El axioma 1, ¿qué nos dice? Para cada evento A, el conjunto de eventos, en donde asociamos a un número real que irá de 0 a 1, la probabilidad de A es mayor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Estos axiomas simplemente le dan formalidad a los que venimos mencionando anteriormente, y es la manera en que los matemáticos nos presentan las teorías de la probabilidad. El axioma 2 nos dice que para el evento cierto o seguro, la probabilidad del mismo la presentamos así. Probabilidad de seguro es igual a 1. Y el axioma 3 nos dice, para cualquier número de eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? La probabilidad de A1, A2, A3, A4, A5, hasta AN en el conjunto de eventos será igual a la suma de los eventos individuales. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplitos donde aplicamos estas cosas. Vamos a generalizar los axiomas de probabilidad. ¿Sí? Y aquí vamos a introducir una palabrita, sucesos incompatibles. ¿Qué quiere decir que dos sucesos son incompatibles? Cuando el hecho de que ocurra uno imposibilita o conlleva a la imposibilidad de que ocurra el otro al mismo tiempo. En el caso de lanzar una moneda, el hecho de que ocurra cara ya impide que al mismo tiempo ocurra seca. Al tirar un dado, el hecho de que salga un 5 al mismo tiempo impide que salga cualquier otra cara del dado. ¿Sí? Entonces, hablamos de sucesos incompatibles. Entonces, ¿para qué nos sirve calcular ese tipo de cosas? Si a nosotros se nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 5? Bueno, 1 dividido 6, porque hay un solo 5 sobre un total de 6 caras. Ahora, si nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salgan un 2 o un 5 al arrojar un dado? ¿Sí? Obviamente no pueden salir los dos a la vez, pero nos están diciendo cuál es la probabilidad de que salga un 2 o un 5. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos resultados que están planteados aquí, para nosotros sería probabilidad de éxito. ¿Sí? Porque si sale el 2 o sale el 5, se estaría cumpliendo con lo que nos pedía el experimento. Entonces,
conocemos el espacio muestral, conocemos que hay dos eventos mutuamente excluyentes que nos van a dar la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de que salga alguno de estos dos resultados es igual a la probabilidad de cada uno de manera separada sumadas. Entonces, sumamos la probabilidad de que salga el 2 más la probabilidad de que salga el 5. Eso nos va a dar un resultado final equivalente a 0,33. ¿Sí? El teorema del producto, o regla de producto, o ley de la multiplicación. Antes hablamos de sucesos incompatibles. Aquí hablamos de sucesos independientes. Entonces, si X e Y son sucesos independientes entre sí, la probabilidad de que algo ocurra de manera simultánea, ¿sí?, es la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Fíjense que antes calculamos la probabilidad de sucesos excluyentes. En este caso, son sucesos incompatibles, perdón, independientes, y eso nos permite predecir con qué probabilidad ocurrirían en conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? Por el teorema o ley del producto, la probabilidad de X y la probabilidad de Y, es decir, la probabilidad de X, de que X e Y se den al mismo tiempo, es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y. ¿Sí? Entonces, este teorema nos va a servir para predecir la probabilidad de que dos eventos independientes ocurran de manera simultánea. Bueno, perdón, me fui. Así como antes expresamos el teorema de la multiplicación, para el caso anterior expresamos el teorema de la suma. Si X o Y son incompatibles entre sí, la probabilidad de X o la probabilidad de Y es la probabilidad de X más la de Y. Lo que habíamos dicho antes, cuando arrojamos el dado y queríamos ver la probabilidad de que salga un 2 o un 5. Entonces, ese ejemplo es un poquito más sencillo. ¿En qué caso vamos a tener podemos aplicar el teorema o ley de la multiplicación? Fíjense lo que nos pide acá. La probabilidad de obtener dos 7 al sacar dos cartas de un mazo de póker. ¿Cuántas cartas tiene un mazo de póker? Tiene 52 cartas. ¿Sí? No sé si conocen. Se usa para el póker o para la loa. Desde el 1, que normalmente aparece con la letra A, el As, 2, 3, 4, hasta J, Q y K. ¿Sí? Son 13 cartas de cada palo, son 4 palos, ¿sí? Y entonces tenemos 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos 7? Si vamos a tirar el dado, ¿cuál es la probabilidad de, si tiramos un dado dos veces, obtener dos veces el número 5? ¿Sí? Sabemos que la probabilidad de que salga un 5 cuando tiro el dado una vez es 1/6. Pero de que salga dos veces seguidas, y lo tiro dos veces al dado, o ¿cuál es la probabilidad de arrojar dos dados y que el resultado sume 8? Fíjense que acá ya tenemos una complicación adicional. Ya nos pide que saquemos dos veces un 5. ¿Sí? Nos dice que tiremos dos dados y que calculemos la probabilidad de que sume 8. Entonces vamos a ver que cada caso, fíjense que ninguno de estos ejemplos dice o y, como está planteado el teorema de la multiplicación y de la suma. Sin embargo, ustedes tienen que darse cuenta qué aplicar en cada momento analizando lo que plantea el ejercicio. Entonces, la probabilidad de sacar dos cartas de un mazo de póker y que las dos sean número 7, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Son dos sucesos independientes. Tengo que sacar un 7 en la primera carta y un 7 en la segunda carta. ¿Sí? ¿Se pueden dar esas dos cosas de manera simultánea? Bueno, sí, porque son dos eventos independientes. Entonces, cuando saco el primer 7, fíjense, la probabilidad es 4/52. ¿Por qué? Porque hay 4 7, uno de cada palo, sobre un total de 52 cartas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengo que sacar una segunda carta que también tiene que ser un 7. Nosotros no vamos a entrar mucho ahora, pero esto podría ser un ejemplo con reemplazo o sin reemplazo. Yo podría, una vez que saqué el 7,
volver a meterlo, volver a mezclar y sacar de nuevo, ahí volvería a haber 4 7 sobre 52 cartas. Sin embargo, si yo saco dos cartas de un mazo, no volví a poner la primera, saqué dos cartas. Entonces, la probabilidad de sacar que la primera sea un 7 es 4 sobre 52, la segunda disminuye, es 3 sobre 51, porque ya no hay más 4 7, solamente quedan 3. Entonces, a medida que voy aumentando la cantidad de cartas, ¿sí? Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de sacar 3 7, esto sería 4,52 por 3 sobre 51 por 2 sobre 50. ¿Sí? La probabilidad de sacar dos 5 al arrojar un dado dos veces. Aquí son independientes los eventos, porque estoy tirando el mismo dado dos veces. ¿Y qué pasa? ¿El 5 desaparece? No, no desaparece, entonces sigue estando. Entonces, la probabilidad de sacar dos 5 al arrojar el dado dos veces es un sexto, porque hay un 5 sobre un total de 6 caras, por un sexto, porque nuevamente cuando lo tiro de nuevo, se mantiene la forma del dado y sus caras. Entonces, el resultado final es 1 sobre 36. Y fíjense el último. Nos pedía que calculemos la probabilidad de que al arrojar dos dados, el resultado sume 8. ¿Sí? ¿Qué tenemos que pensar primero? ¿Cuántas maneras posibles hay de que un resultado sume 8? Entonces, estamos con más de un resultado posible, ¿sí? Entonces tenemos la probabilidad de que salga un 2 en el primer dado y un 6 en el segundo, la probabilidad de que salga un 4 en cada uno, la probabilidad de que salga un 3 en el primero y un 5 en el segundo, o estas dos que son invertidos los órdenes. Entonces, hay 5 maneras diferentes de obtener resultados que sumen 8. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? Y bueno, para que sume 8 de esta manera, tiene que salir un 2 en el primero, un 6 en el segundo. ¿Cómo calculamos la probabilidad? De esta manera. ¿Sí? La probabilidad de que salgan un 2 y un 6 es la misma de que salgan dos 5 seguidos. Entonces, un 36 es la probabilidad de cada uno de estos eventos independientes, y para calcular el valor del conjunto, suma. Entonces, fíjense, estamos aplicando en el mismo ejercicio teorema de la suma y teorema de la multiplicación. El de la multiplicación nos sirve para calcular cada uno de los eventos particulares, y el de la suma lo aplicamos porque hay 5 eventos diferentes que nos dan éxito. Entonces tenemos un total de 5 sobre 36 o 5/36. ¿Sí? Entonces van a practicar mucho de esto, ¿sí? Y en el parcial van a tener que utilizar calculadora porque aquí ya tenemos, perdón, fórmulas. Hasta la próxima entonces y nos vemos.